Vamos a ver entonces ahora a continuación el tema del mito, la magia y la religión, y después vamos a ver el tema de los presocráticos. La concepción no filosófica del hombre. Antes de la filosofía, lo que teníamos dentro de la cultura humana, pues era el conocimiento de la parte fantástica, imaginativa del ser humano. No había un razonamiento científico. La ciencia va a aparecer tardíamente en el hombre. Lo que teníamos eran ciencias esotéricas que mezclaban la parte espiritual con la parte racional, y a veces daban explicaciones sobre lo que era el entorno de una forma fantástica. Entonces, vamos a ver el concepto de cada uno de ellos, ¿verdad? Para aprender un poquito también de el que había antes de la filosofía y hacer el contraste después con lo que la filosofía traerá a la humanidad. Una primera definición de lo que es mito se encuentra en el libro de Pedro Chávez Calderón, que es Historia de las Doctrinas Filosóficas, que es el libro que les he facilitado ayer a través de la plataforma en PDF. Dice que el mito es el conjunto de narraciones y doctrinas tradicionales de los poetas acerca del mundo, los hombres y los dioses. Bueno, la definición de Pedro Chávez Calderón en parte tiene razón. Por lo menos en Grecia fueron los poetas los que generaron el conocimiento mitológico. Sin embargo, no siempre fueron los poetas. Antes de Grecia, en las culturas sumerias, los que van a generar la idea de los dioses no serán poetas, sino que serán los antiguos sabios, los que ya eran llamados los magi, también los sacerdotes sumerios. Ellos son los que van a creer que tienen el conocimiento, pues irán creando una serie de genealogías para ir explicando satisfactoriamente todas las dudas del pueblo. Entonces, va a ser la casta sacerdotal la que va a originar realmente las diferentes mitologías y genealogías, porque no solamente hablamos de unos cuantos dioses, sino toda una familia de dioses y semidioses, incluso seres fantásticos que van a estar alrededor de la explicación de lo que pasa en el universo y le sucede en la vida del hombre también. El mito es una narración, se usa con lenguaje simbólico. De hecho, vamos a ver más adelante, cuando mencionemos a los dioses griegos, cómo los nombres incluso de algunos dioses son el significado de ciertas palabras que hoy utilizamos. Es decir, que nuestras palabras tienen la raíz etimológica del nombre de algunos de estos dioses. Trata del origen cosmológico, el origen del cosmos. El cosmos es lo opuesto en el mundo griego a el caos. El caos es el desorden, el cosmos es lo ordenado. Y supuesto básico de una civilización y una cultura que hubo antes de la humanidad. Porque también los mismos dioses tienen pues ciudades, tienen ejércitos, tienen, como se llama, sirvientes, por lo cual es una cultura ajena a la especie humana que apareció antes de que el mundo fuera incluso formado. Hablan de dioses y procesos sobrenaturales. Básicamente esas ideas. ¿Será que todos los mitos realmente son extremadamente falsos? ¿Siempre serán producto de la imaginación? ¿O tendrán alguna correspondencia con el pensamiento humano y con la conciencia humana? Algunos incluso han llegado a suponer que algunos de los dioses existentes son producto de una divinización de algunos personajes que quizá pudieron haber existido. Y esa es la postura que vamos a ver más adelante de Efémero de Mesene. Ya vamos a mencionar a Efémero. La razón versus el mito. La filosofía va a venir a traer este gran cambio. Pasamos con la filosofía de dar explicaciones mitológicas a dar explicaciones racionales de lo que sucederá, de lo que sucede con el universo. Es decir, los filósofos van a ser los primeros en poner en duda y en tela de juicio la existencia de los dioses. Y aunque no todos se convirtieron en ateos, sino que incluso Sócrates era muy creyente, pero significa que ellos sí lograron al menos hacer la separación de lo que era el conocimiento que provenía de estos antiguos dioses con el conocimiento que produce el razonamiento humano. La historia entonces versus el mito es de los griegos, y la historia versus el mito será el de los judíos. Los judíos van a vencer el mito hablando de un evento histórico, la aparición del Dios verdadero. El Dios verdadero se le revela a un hombre llamado Abraham y vendrá a enseñarle a Abraham que todos los dioses babilónicos eran dioses falsos, que él era el único Dios verdadero. Entonces la historia de Dios, mejor dicho, Dios entrando a la historia del hombre, cambia la dinámica de la mitología a la cual habían pertenecido pues la familia de Abraham. Abraham era de Mesopotamia, era de Ur de Caldea,
por lo cual él seguramente con su familia creía en los mismos dioses de los babilónicos. Pero cuando se da esta revelación por un acto libre de la voluntad de Dios, de revelarse a la humanidad a través de un babilónico como Abraham, le revela que él es el único Dios y le pide además que salga de su patria y que se vaya a una tierra que él le va a dar. Entonces es un evento histórico el que ocurre en el pueblo de Israel que cambia la dinámica, ¿verdad? En Grecia no va a ser un evento histórico, sino que va a ser más bien el trabajo, ¿verdad?, académico que van a realizar los filósofos. Y así, al menos estos dos pueblos abandonan las antiguas mitologías, ¿verdad?, y se van dirigiendo poco a poco, ¿verdad?, a la idea. En el caso de los judíos fue casi de manera inmediata, la idea de un solo Dios. En el caso de los griegos, la idea de un solo Dios fue tardía, es decir, que fue llegando poco a poco, se fue generando la idea de un solo Dios, un solo ser, el ser supremo, el ser máximo, ¿verdad? El ser máximo pensado, como irán algunos filósofos a decir, o como dirá, por ejemplo, Numenio, ¿verdad? Que Numenio va a hablar del ser primitivo, del ser primario, ¿verdad? Que él lo ve como si fuera un Dios también. O el caso de Pitágoras, que Pitágoras llega a decir que el ser que origina todas las cosas no son diversos, sino que solamente es uno. Es el uno realmente, y en latín eso se transforma en el unum, N-U-M al final, unum, y él cree en el unum, en el único ser que originaría todas las cosas. Así que los filósofos tardíamente se van dando cuenta que las mitologías tienen que irse desapareciendo, porque en realidad no enseñan absolutamente nada más que fantasías, ¿verdad? Y será la razón la que deberá determinar realmente la existencia de los dioses. Algunos mitos coinciden con el logos. En cierta manera, pues algunas cosas que vamos a ver más adelante, pues tienen cierta relación con lo que se dijo en los antiguos dioses. Por ejemplo, vaya, la diosa que intentó entrar en el conflicto entre la diosa Afrodita y Teseo, ¿verdad? Es la diosa llamada Eris. Y la diosa Eris es la que se mete para generar un conflicto, para generar una disputa entre un ser humano y una diosa. Entonces, por eso es que a esta diosa que se le llama Eris, a ella, de su propia palabra, el nombre que utilizamos para nombrarla a ella, sale una disciplina dentro de la filosofía que se va a llamar erística. La erística es la capacidad de debatir, es la capacidad de discutir, ¿verdad? Del mismo nombre de eris sale de erística. Entonces, como decimos, muchísimos de los mitos van a ir originando también, ¿verdad?, algunos elementos que se utilizarán en el logos. Para Aristóteles, algunos de los primeros mitos griegos sobre la creación, el logos y el mitos coincidían. La idea, por ejemplo, de que todo se creó porque los dioses, había un caos y después todo se ordenó. Esa idea va a ir tomando fuerza y al día de hoy diríamos, pues que sí, es así. Miremos, por ejemplo, la teoría del Big Bang de este sacerdote de origen belga que se llama Georges Lemaitre. Georges Lemaitre era un sacerdote jesuita que propone la teoría del Big Bang y propone que hubo un principio en el cual pues todo era un caos y se ordenó. Dios lo manda a ordenar. Comenzó la materia, ¿verdad?, en una gran explosión a la cual le llamarán casi de manera despectiva el Big Bang. Y pues la idea del mitos y logos pareciera que no entran en contradicción ahí. De lo que han dicho los griegos en la mitología de que viene del caos, pues realmente surgió así, porque ¿qué es un Big Bang? Sino una gran explosión caótica. Entonces hubo un gran caos que después se fue organizando en la galaxia que conocemos hoy en día. Por tanto, ahí esta teoría científica con la mitología no entran en lucha, sino que mantienen la misma idea. Los mitos también algunos lo interpretan como que fueran una alegoría, es decir, una forma simbólica para referirse a ciertas cosas humanas. Incluso en la Biblia hay algunos mitos, por ejemplo el mito de Adán y Eva. La idea de Adán y Eva, que como un ser y una mujer primigenia, un hombre y mujer primigenios, ¿verdad?, cuyos nombres incluso son simbólicos. Adán significa sacado de la tierra, viene de la palabra Adamat, Adamat que significa sacado de la tierra, y en el caso de Eva significa vida, ¿verdad?, la palabra vida en la lengua hebrea, por lo cual incluso están los nombres simbólicos que utilizan, sirven para expresar esta idea. Platón usaba los mitos como alegoría, como forma para enseñar de manera simbólica algunas verdades. De hecho, con él vamos a ver un famoso mito llamado el mito de la caverna, y también como emblemas literarios en el desarrollo de un argumento. Pasamos a lo siguiente. Hablemos de Evhémero.
En el libro de Vicente Domínguez García, que se llama Los dioses de la ruta del incienso, un estudio sobre Edémero de Mesene, quiero ampliar el nombre de él, para que lo vean en la obra. Ahí pueden leer que dice el estudio sobre Edémero. ¿Quién es Edémero de Mesene? ¿Y qué tiene que ver con Hércules, por ejemplo? Porque Hércules aparece en la portada. ¿Qué tiene que ver con ello? Es un libro que la Universidad de Oviedo, que es una universidad pontificia, pues lo ha aceptado y que ha salido a la luz. Edémero de Mesene dice que algunos de los personajes mitológicos que han aparecido surgen por la divinización de las virtudes heroicas de un ser humano que probablemente existió. Por ejemplo, al hablar de Hércules, Hércules no es un ser mitológico según Edémero, sino que probablemente Hércules sea un ser igual que Sansón, que fueron grandes héroes, campeones de batalla, pero que sus cualidades fueron elevadas al extremo de forma de un género literario que hoy llamamos el género epopéyico, y que generó pues la idea de que este ser era supremo, ¿verdad? Era un ser a grado que era hijo de dioses, como el famoso Aquiles, que de Aquiles sabemos que existió, que es un personaje histórico, pero se le dice Homero, que él es hijo de una diosa, ¿verdad? Hijo de un ser humano y de una diosa. Sin embargo, desde la historia decimos que Aquiles existió. Entonces, ¿cómo es que existió alguien que se dice que fue hijo de diosa? ¿Qué significa que haya sido hijo de una diosa? Bueno, la idea es más bien del poeta, de hacer pasar a un héroe como hijo de divinidades, para poder elevarlo, evidentemente, a un nivel de honra que debe de dársele por haber sido un héroe en la antigüedad. Edémero de Mesene vivió por el año 330 a los 150, y él escribía, por ejemplo, los dioses paganos no son más que personajes históricos de un pasado mal recordado, magnificados por una tradición fantasiosa y legendaria. Es probable que la mayoría de los dioses hayan sido personajes que realmente existieron y que lo único que ha hecho es dárseles cualidades místicas a cada uno de ellos. Esta definición de la mitología fue aceptada por los filósofos de la Ilustración, ¿verdad? Que más adelante veremos también. Veamos algunos ejemplos. Este es un poquito rápido, lo voy a pasar un poco rápido porque no me voy a detener demasiado en algo que es prefilosófico. En Mesopotamia tenían varios dioses, el dios Baal o Moloch, que es una forma de dios toro, era superior a todas las demás deidades, ¿verdad? Era el dios de los caldeos y de los asirios. También tenían otros dioses secundarios, como el dios Marduk, que era también un dios nacional, ¿verdad? O Merodach, aparece en algunas literaturas medievales, que es pintado como que fuera un diablo, un demonio que devora a sus hijos. Ishtar, la diosa del amor. Antú, que es la diosa creadora. Enurta, que es el dios de la guerra. Erra, que es el dios de la guerra también, de los disturbios y las revueltas. Ea, que es el dios de la sabiduría. Y Simud, que es el dios mensajero. Para ver más o menos un poquito los primeros dioses que van a surgir en la cultura mesopotamia. Recuerden que Mesopotamia es la región donde va a habitar la primera gran cultura, la primera gran civilización de la historia, que se le llama la cultura sumeria. Así que toda la zona del Sumer, que va desde el Golfo Pérsico hasta lo que hoy en día sería pues la costa de Palestina, toda esa zona de creciente fértil, incluyendo la parte baja. El creciente fértil es la zona desde el Golfo Pérsico, toda la zona de lo que hoy es Irak, toda la zona de lo que hoy es Siria, Israel, hasta Egipto. Toda esa media luna que se forma en el mapa mediterráneo es básicamente lo que llamamos el creciente fértil. Pues en la parte central del creciente fértil, la parte oriental, ahí surge Babilonia y surgen las primeras grandes civilizaciones de la historia. Incluso ahí se dice que nace el lenguaje escrito. Energal es el dios del inframundo también. En la cultura egipcia pues hay muchísimos dioses. Nun, que es la diosa del caos. Ra, que es el origen de la vida. Amón, que es el dios del aire. Mut, que es la diosa madre. Ta, el dios de la magia. Sekhmet es la diosa de la guerra. Shu es la diosa del aire. Tefnut, la diosa de la humedad. El dios del aire, perdón, es un hombre. Es el dios del aire. Tefnut, que es la diosa de la humedad. Y esta es la genealogía de los dioses egipcios. Una parte apenas. La mitología es amplísima, tiene una gran cantidad de genealogías, de deidades secundarias, terciarias, ¿verdad? De Dios, de hijos, nació de humanos, pero con origen divino también, semidioses, ¿verdad? Esta diosa es bien importante y quiero citarla también a ella. Es la diosa Mat, la diosa Maat o Mat. Es la diosa de la verdad, de la armonía, la justicia, el orden y el equilibrio. Será el equivalente de lo que más adelante explicaré, que se llama el arete.
Pues más adelante vamos a hablar un poquito de lo que es el arete. Arete como si fuera arito, arete. De hecho, en el lenguaje griego, si se fijan en las letras griegas que aparecen en la parte de abajo, podrán ver que la única letra que no aparece de nuestro idioma es la letra que parece letra P, que en realidad es una letra R, es una letra RO, ¿verdad? La letra RO, y por tanto se leería arete, aunque parece que dijera APT. En la comunidad griega también hubo deidades. Esta es la gran genealogía de los dioses griegos. Habían dioses principales, ¿verdad? Que eran los grandes dioses del caos, los grandes titanes, de los cuales nacerán los dioses principales, o los dioses llamados olímpicos. También nacerán las Oceánides, que son los dioses del mar. Entonces, como pueden ver, es una gran genealogía. Cada uno con un patrocinio particular, donde a cada dios se le daba un poder específico o un control específico sobre la naturaleza, tanto natural como humana. Es decir, algunos controlaban la noche, la oscuridad, la tierra, el firmamento, pero también otros podían controlar el hogar, la fortuna, la riqueza, la buena suerte, la parte erótica del individuo. Es decir, podían controlar cosas humanas o también ambientales. Quiero citar a estos dioses nada más para que vean lo que había dicho anteriormente. La similitud de los nombres de los dioses con algunas de las palabras que hoy en día forman parte de nuestro lenguaje. Recuerden que el castellano tiene un 60% de lengua griega, ¿verdad? Estamos como un 60% del griego, ¿verdad? Como un 30% del latín, ¿verdad? Tenemos como una secuencia ahí de palabras medio árabes que hemos aprendido también por la mezcla con los españoles. Y también, evidentemente, algunas palabras de origen inglés y hasta de origen árabe, hebrea, como la palabra Osana, santo, ¿verdad? Estas palabras que vienen de la cultura hebrea. Miren, por ejemplo, la palabra, la diosa Aura es la diosa del aire, la diosa Vía es la diosa de la violencia, la diosa Carites es la diosa de la gracia, de la caridad. Circe, la diosa de la magia y del circo. Deimos es el dios el dios demonio o el dios del terror. Eolo es el dios de los vientos, de ahí viene la palabra eólica, energía eólica. Eris, la diosa de la discordia, la erística, el arte de discutir. Phobos es el dios del miedo, de ahí viene la palabra fobia. Armonía viene de armonía, que es concordia, ¿verdad? Es orden. Hipnos es el dios del sueño, ¿verdad? De la hipnosis. Iris es la diosa mensajera. Nike es la diosa de la victoria. Nix es la diosa de la noche. Thanatos es el dios de la muerte, de ahí vienen palabras como eutanasia o distanasia. La eutanasia es producir la muerte con el fin de evitar el dolor, y la distanasia es más bien evitar la muerte con el fin de poder sobrevivir. Alargar realmente el estado vegetativo de alguien, por ejemplo, es distanasia, ¿verdad? Con tal de mantenerlo vivo. Estas son palabras que están en nuestro idioma y vienen de la lengua de los nombres de los dioses griegos, para que vean cuál es el grado de relación que tenemos hoy en día entre la cultura, ¿verdad? Y las antiguas deidades. La magia. Quiero distinguir en la magia que hoy en día entendemos. Hoy en día el término de magia es básicamente creer que son personas que tienen la capacidad de manipular la naturaleza. Esa es una definición válida, también en la antigüedad era válida. Pero hay otro tipo de magia que no entra en el concepto que nos interesa, que es lo que llamamos el ilusionismo. No es lo mismo el ilusionismo que la magia. En el ilusionismo alguien hace trucos de efectos ópticos para generar la idea de que controla poderes místicos. Y sabemos que está usando trucos, ¿verdad? Lo sabemos perfectamente. De hecho, muchísimos de los trucos fueron revelados y por eso acabó con la idea de la magia antigua, ¿verdad? Porque ya todo el mundo sabe cómo hacen los trucos gracias a ese mago negro que por despecho prácticamente le arruinó el show a todos los magos. Bueno, dice él que no quiso arruinarlo, pero al final siempre lo arruinó. No es esto a lo que nos referimos, sino más bien a lo siguiente, a la idea de esta casta de sacerdotes que surgió en la antigüedad en Persia, que tenían la creencia de que podían influir en el curso de los acontecimientos o adquirir conocimientos por medio de fuerzas sobrenaturales. Son los que se encargaban de invocar a los dioses. A esto se le llama los magi. De la palabra magi, que significaría sabio, proviene pues esta casta sacerdotal. A este tipo de magias que nos referimos es lo que existía antes de la filosofía. Había que preguntarle a los magi, a los sacerdotes de la antigüedad, qué opinaban acerca del futuro, de los eventos, de la voluntad de los dioses. Ellos eran los que manejaban esa información.
Las ciencias ocultas o pseudociencias derivadas de este pensamiento, de esta enseñanza mágica, ¿verdad? Son los siguientes. La alquimia, que es la idea de poder generar milagros utilizando pues los químicos, el oro, la plata, ¿verdad? El cobre, los brebajes, es la alquimia, que se dedica, básicamente es la química primitiva, es la química ligada a la vida esotérica, ¿verdad? Creen que con brebajes pueden perfectamente sanar, hacer milagros, ¿verdad? O convencer incluso para el amor. El ocultismo, que es creer que hay una élite de personas que manejan un conocimiento oculto, cifrado, en criptografía, que solamente ellos pueden revelar y que les sirve para poder interpretar la voluntad de los dioses o entender los misterios del universo. La astrología, que ya sabemos que es creer que los astros tienen influencia sobre el nacimiento de las personas, sobre la personalidad de un individuo. En todas las culturas hubo conocimiento astronómico respecto a esta influencia de los astros, es decir, muchas culturas antiguas, incluso religiosas, tenían un poco de astrología dentro de ellas. De hecho, no sé si les parece un poco interesante que sean 12 signos zodiacales, y que Jesús casualmente escogiera 12 apóstoles. No sé si les parece un poco interesante esa relación. A mí sí me lo parece. O por ejemplo que el zodiaco se divida en 4 cuadrantes, norte, sur, este y oeste, que son los únicos cuadrantes para poder llegar al sol, que es la luz, que se podría traducir como la verdad, y pues los únicos 4 evangelios son Mateo, Marco, Lucas y Juan, para llegar a la verdad que es Cristo, quien se presentó a sí mismo como luz de las naciones. Lo pongo como un tema nada más de sembrar un poquito de curiosidad ante la búsqueda de esa situación. No estoy diciendo que el cristianismo sea mitológico, no lo estoy afirmando, para nada. Sería ir en contra incluso de mi propia religiosidad. Pero hay quienes han visto esta relación, incluso han querido encontrar en la fundación del cristianismo un poco de astrología metida de fondo. De hecho, tenemos catedrales en la Iglesia Católica que tienen el zodiaco, es decir, aparece Jesucristo en el mero centro y alrededor las casas zodiacales, ¿verdad? Si alguno quisiera ver esas imágenes, puede buscarlas en Google o me pide y yo les consigo las imágenes de estas catedrales que tienen imágenes de Jesucristo con el zodiaco alrededor. De hecho, yo les preguntaba a varios sacerdotes amigos míos qué opinan acerca de ello. Bueno, en parte también la Iglesia, hay que entender que la Iglesia Católica tenía muchísimos astrónomos, ¿verdad?, ligados al Papa, razón por la cual el calendario que ocupamos para celebrar las fiestas cristianas están ensambladas en función de cumplir con el tiempo cronológico, es decir, que están en función de un fenómeno astronómico que es la luna llena de la Pascua judía. Entonces, en función de este fenómeno astronómico que es la luna llena de la Pascua judía, de la Pesaj, todo el calendario litúrgico pues se armó en forma pues astronómica, ¿verdad? Entonces no es extraño que las fiestas estén organizadas así, para llevar un orden cósmico de las celebraciones dedicadas a Dios, ya que Dios es el dueño del cosmos, Él es el que puso ese orden, pues nos regimos por el orden de Él. Así que ahí podemos encontrar un poquito la explicación de por qué entonces Jesucristo aparece rodeado del zodiaco. La adivinación. Recuerden que el zodiaco no es más que las constelaciones. El zodiaco no son dioses paganos. El zodiaco son constelaciones, son figuras que servían para recordar las antiguas constelaciones que podemos ver todas las noches, ¿verdad? Son básicamente el cúmulo de estrellas ubicados en forma de figuras para recordarlas. Es una forma mnemotécnica para aprenderse la forma de movimiento de los astros. La adivinación, la creencia de que puedo adivinar el futuro por diferentes métodos, ¿verdad? Ahí no acabaría hoy de enumerar todos los métodos que dice la gente que ocupan, que el café, que los huesos de gallina, que leer las cartas del tarot. Bueno, hay muchísimas, la bola de cristal. La quiromancia es la idea de que puedo adivinar el futuro por medio de la mano. El espiritismo es invocación de muertos, ¿verdad? A través de mediums, de personas que creen tener la facultad de poder invocar muertos. Quiero aclarar un detalle. En la Biblia aparece un caso de una nigromante de la comunidad de Endor, que le consultó al rey Saúl y le invocó a un espíritu que había muerto, al espíritu del profeta Samuel. Y el profeta Samuel se le aparece al rey Saúl con la nigromante, el nigromante es la que consulta a los muertos, para hablarle y decirle que Dios lo ha abandonado. Es decir, que se levanta de la tumba el espíritu de Samuel, invocado por esta mujer, para regañar a Saúl y decirle de que mañana mismo él estaría también en el Sheol. Es decir, que moriría al siguiente día.
Y de hecho, según la Biblia, sucedió así. La pseudociencia de la magia. También han aparecido muchísimas pseudociencias posteriormente al conocimiento mágico. El mesmerismo, que era la idea supuesta de poder influir sobre la gente con mi magnetismo. Entonces, acerco las manos para influir con mi magnetismo de mis propias manos sobre la gente, para curar a las personas, ¿verdad? Viene de Mesmer, que es el que se le ocurre la idea de que tenía la facultad de poder curar a la gente con solo imponer las manos a distancia con su electricidad. Los grimorios, que son escritos antiguos que intentan sintetizar la parte del conocimiento oculto. Son manuales de hechicería, manuales de invocaciones, manuales de astronomía de la antigüedad. La nigromancia, que ya lo mencioné, que es adivinar por medio de los muertos, como la famosa Ouija, ¿verdad? El uso de la Ouija es una actividad nigromántica. Las supersticiones surgen a partir de la magia también. Como se cree que podemos manipular la naturaleza con ritos, pues hay que hacer el rito de hacer estas canastillas para colgarlas y robar los sueños, por ejemplo. Esa idea de los pueblos antiguos también, que sí guardaban esta misma idea de poder influir sobrenaturalmente sobre la vida humana. La Kabbalah es un arte surgido en el pueblo de Israel, que pudo haber sido aprendido por los antiguos magis, pero que en el pueblo de Israel se ha vuelto muy fuerte y que consiste en creer que manejan un lenguaje divino, oculto, que solamente los grandes rabinos y maestros pueden llegar a conocer. Es prácticamente el lenguaje de los ángeles, creen ellos. La brujería también evidentemente, que ya como es la más popular, la dejé de mejor de último, porque es la más popular. Salimos de hablar de la magia para hablar de la religión. También hubo religiones primitivas. Hoy en día tenemos muchísimas religiones, pero de las religiones primitivas, creo que ninguna está viva. Ninguna. Estoy hablando de las religiones que aparecieron antes del año 3000, antes de Cristo. Las primeras grandes religiosidades. Hoy en día, pues hay todavía expresiones que pueden perfectamente pues clasificarse a partir de las siguientes definiciones que veremos. Tenemos las diferentes religiones primitivas como el animatismo, también llamada animismo. El animatismo es creer que los objetos contienen ánimas, como pongo de ejemplo aquí a Pocahontas y su película, ¿verdad? Que cuenta que hablaba con un árbol, que supuestamente estaba guardada el alma de su abuela, ¿verdad? Y consultaba a su abuela a través del árbol. También en la serie de Game of Thrones también sale un árbol con un rostro, donde supuestamente hay un antepasado encerrado ahí. Ese es el animatismo. El animismo es creer que hay ánimas, que hay espíritus pululando, volando por ahí, ¿verdad? Y que andan evidentemente generando fortuna a las personas o dañando a las personas. No necesariamente son espíritus malignos, son espíritus de antepasados que han quedado ahí viviendo entre la comunidad. El totemismo. El totemismo es creer que hay seres místicos, animales místicos, a los cuales se les rinde culto, plantas, animales que son sagrados y que normalmente se colocan grabados en estas especies de estelas talladas en madera que le llaman tótems, ¿verdad? Y de ahí aparecen, por ejemplo, hasta 3 o 4 animales en ese único tótem, y es una cultura antigua de los indios del norte. El fetichismo. Fetichismo es creer que hay objetos sagrados. La gente que cree que por usar la pata de conejo le va a dar buena suerte es un fetichista. La gente que cree que a utilizar un tipo de calzoncillo color rojo es fetichista. La gente que cree que si se pone la camisa al revés es fetichista. Toda la gente que tiene ese tipo de supersticiones de que al utilizar un determinado objeto le va a producir un beneficio es un fetichista. También hay un tipo de fetichismo ligado al tema de lo erótico, ¿verdad? El otorgarle a los objetos inanimados un carácter sexual, ¿verdad? Eso también es fetichismo erótico. Pero aquí hablamos de un fetichismo espiritual, religioso. El politeísmo, que ya estamos más cerca de la época filosófica, ¿verdad? Que es la creencia en diferentes dioses. Y también aparecieron en la cultura antigua, en la época de algunos faraones como Akenatón, el monoteísmo, ¿verdad? El monoteísmo que consistía en la creencia en un solo dios. De hecho, Akenatón, que fue entiendo yo, el padre del emperador Tutankamón, del faraón Tutankamón, él mandó a quitar todas las deidades que habían en aquel momento y dejó solamente un culto al dios solar, al dios al que le va a llamar el dios Atón o dios Amón.
Entonces él se manda incluso a cambiar el nombre. Se manda a cambiar el nombre por Akenatón, que significa sirviente del dios Atón o Amón. Después, cuando él muere, sus hijos y quienes van a quedar en el poder vuelven otra vez a las antiguas religiones, es decir, vuelven a restaurar todo el culto que había antiguo al dios Ra, Horus, todos esos dioses. Y al final el dios solar, Amón, lo terminan uniendo con Ra, que era el dios principal, y generan pues la idea de que existe un dios llamado Amon-Ra, que es la fusión de este dios solar, porque es el mismo dios solar, el dios único, ¿verdad? Pero con Akenatón se deja un hito en la historia bien importante, ¿verdad? Llegar al monoteísmo. ¿Cómo llegó él a creer que solo había un Dios y no muchos? No lo sabemos con certeza, ¿verdad? Los antropólogos tendrán una respuesta, los teólogos tendrán otra respuesta. Yo sinceramente veo una posibilidad de este monoteísmo muy primitivo en la posible influencia que pudo haber ejercido hombres como Abraham. Abraham es un poquito más antiguo que Akenatón, por lo cual la influencia de su familia, que se fue a vivir a Egipto, pudo haber dejado ahí una semillita, y esa semillita pudo haber generado tardíamente la decisión del faraón Akenatón de quitar los dioses paganos y dejar un solo dios único al que le quiere llamar Amón. Pero como digo, es discutible, todo esto es muy discutible. Religiones primitivas. ¿Por qué surge la religión primitiva? Porque hay miedo a lo desconocido, hay creencia en la superioridad de los fenómenos naturales. Nadie puede controlar el rayo, nadie puede controlar el tsunami, nadie puede controlar el volcán, nadie puede controlar la muerte. Por lo cual, ¿quiénes podrían controlar esto? Solamente seres superiores a estos fenómenos, a estas materias, ¿verdad? Y por tanto, si son seres superiores, son dioses. Pues de ahí viene pues entonces la necesidad de imponer dioses líderes, perdón, a través de los líderes religiosos, van a imponer dioses para explicar estos fenómenos, ¿verdad? Y dar esa explicación o ese intento de explicación al origen natural de las cosas. Esa es la manera como surgen las primeras religiones primitivas.